Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a este rinconcito de misterios y emociones. Me emociona muchísimo que estén aquí conmigo hoy, listos para sumergirnos en un tema que estoy segura los dejará con la boca abierta. Hoy, nos aventuraremos en un mundo de tradiciones ancestrales, pasiones prohibidas y secretos que se esconden tras el velo de la cultura turca. Sí, hoy vamos a hablar de bodas obligadas y amores que desafían las normas, un cóctel explosivo de drama que, créanme, tiene mucho más de lo que imaginamos. Sé que este tema es delicado y puede generar diferentes perspectivas, pero mi intención es acercarnos a él con respeto y curiosidad, entendiendo que cada cultura tiene sus particularidades y que, a veces, la línea entre lo que consideramos correcto e incorrecto se vuelve muy borrosa. Así que, relájense, prepárense un cafecito o lo que más les guste y acompáñenme en este viaje fascinante al corazón de Turquía. Y antes de que se me olvide, si es la primera vez que pasas por aquí, no te vayas sin suscribirte. Me ayudarías muchísimo a seguir creando contenido como este y así no te pierdes ninguna de nuestras aventuras. Ahora sí, empecemos. Turquía, un país con una rica historia que se extiende por milenios, un crisol de culturas y tradiciones que han moldeado su sociedad de formas fascinantes y, a veces, desconcertantes. Imaginen un lugar donde las costumbres ancestrales a menudo chocan con las aspiraciones modernas, un terreno fértil para dramas que parecen salidos de una novela. Hoy, vamos a enfocarnos en dos de esos dramas, las bodas obligadas y las pasiones prohibidas, dos caras de la misma moneda que nos revelan la complejidad de las relaciones humanas en el contexto de una sociedad muy particular. Empecemos por las bodas obligadas, un tema que, sin duda, despierta muchas emociones y preguntas. En algunas comunidades, especialmente en áreas rurales, el matrimonio es visto no solo como una unión entre dos personas, sino también como un acuerdo entre familias. Y a veces, estas decisiones se toman sin la total participación o consentimiento de los novios. La presión familiar, las expectativas sociales y las tradiciones arraigadas pueden llevar a jóvenes, tanto hombres como mujeres, a verse comprometidos en matrimonios que no desean. ¿Se imaginan vivir una situación así, donde la decisión más importante de tu vida te es arrebatada? Es una realidad dolorosa y muy real para muchas personas en Turquía. Estas uniones, a menudo arregladas desde la infancia o la adolescencia, no siempre están basadas en el amor, sino en la conveniencia, el estatus social o incluso la necesidad económica. Profundicemos en las razones detrás de estas prácticas. En muchas comunidades tradicionales turcas, la familia es la piedra angular de la sociedad. La cohesión familiar, el honor y la reputación son valores extremadamente importantes, y el matrimonio es visto como un mecanismo para mantener estos valores. Las alianzas matrimoniales pueden ser una forma de consolidar el poder y la riqueza entre familias, proteger la propiedad o incluso resolver disputas. A veces, estas decisiones son impulsadas por la necesidad económica, especialmente en áreas rurales donde la pobreza es un factor importante. Una familia puede ver el matrimonio de su hija como una manera de asegurar su futuro financiero y aliviar la carga económica sobre la familia. En otras ocasiones, los matrimonios son arreglados para evitar el escándalo de una hija soltera que envejece, lo que puede considerarse una vergüenza para la familia. La presión social también juega un papel importante. La idea de que una mujer debe casarse joven y formar una familia sigue siendo muy arraigada en muchas comunidades, y quienes se desvían de esta norma pueden enfrentarse al ostracismo o al rechazo social. Hay casos en que las familias buscan fortalecer sus lazos, consolidar propiedades o resolver conflictos mediante este tipo de matrimonios. En otras ocasiones, la presión de la comunidad o el temor a la deshonra pueden ser factores determinantes. Y si te preguntas, ¿qué pasa con la felicidad o los sueños de esos jóvenes? La respuesta es que a menudo quedan relegados a un segundo plano, sacrificados en el altar de la tradición. Es aquí donde emerge la tragedia, el drama de vidas que se ven forzadas a seguir un camino que no eligieron. Se ven obligados a vivir una vida que no es suya, a compartir su vida con alguien a quien no aman y a renunciar a sus propios sueños y aspiraciones. La falta de autonomía sobre sus propias vidas es una fuente constante de angustia y dolor. Pero la historia no termina aquí. Porque en medio de estos matrimonios obligados, a veces brotan sentimientos inesperados, chispas que desafían las normas. Y aquí entramos en el fascinante terreno de las pasiones prohibidas, amores que nacen en el contexto equivocado, relaciones que deben ocultarse, deseos que se queman en silencio. Imaginemos una joven obligada a casarse con un hombre al que no ama, pero que en su interior alberga un anhelo profundo por otro, un amor que quizás conoció antes de su matrimonio, un sentimiento que desafía todas las convenciones.
O un hombre que se ve atrapado en un matrimonio de conveniencia, mientras su corazón late por otra mujer. Es el caldo de cultivo perfecto para intrigas, secretos y emociones a flor de piel. Estas historias son un testimonio de la resistencia del corazón humano, de su capacidad para amar a pesar de las barreras y de su anhelo por la felicidad. Pero también son un reflejo del profundo sufrimiento que puede causar una sociedad que impone reglas rígidas sobre el amor. Estas pasiones prohibidas, a menudo cargadas de peligro y drama, no son solo una historia de ficción. Son el reflejo de una realidad donde las reglas sociales a veces impiden que las personas persigan la felicidad que anhelan. Son historias de valentía, de personas que se atreven a desafiar las normas y a arriesgarlo todo por amor. Pero también son historias de dolor, de corazones rotos y de vidas que se ven marcadas por las consecuencias de sus elecciones. Y lo que hace estas historias aún más impactantes es que se desarrollan en el contexto de una sociedad donde el honor y la reputación son tan importantes que pueden llegar a definir el destino de una familia. El honor familiar, el asterisco namus asterisco, es un concepto muy arraigado en la cultura turca, especialmente en las comunidades más tradicionales. Se considera que el comportamiento de cada miembro de la familia, especialmente las mujeres, refleja el honor de toda la familia. Un comportamiento considerado inapropiado puede traer vergüenza y deshonra a toda la familia, lo que puede tener consecuencias muy graves. En algunos casos, la deshonra puede ser tan grande que puede llevar a la violencia e incluso a los llamados crímenes de honor, donde un miembro de la familia es asesinado para lavar la supuesta vergüenza que ha traído a la familia. La tradición turca tiene un fuerte componente religioso y cultural que influye en gran medida en las relaciones entre hombres y mujeres. En algunas comunidades, se espera que las mujeres sean recatadas y que su principal objetivo sea casarse y formar una familia. La libertad para elegir pareja es limitada y las oportunidades para interactuar con personas del sexo opuesto antes del matrimonio son escasas. Esto, por supuesto, hace que la posibilidad de conocer a alguien de quien enamorarse se vuelva aún más compleja. La segregación entre hombres y mujeres en los espacios públicos, especialmente en las áreas más conservadoras, limita las oportunidades para que los jóvenes se conozcan y formen relaciones. Las interacciones sociales suelen estar supervisadas por los mayores, y cualquier contacto que se considere inapropiado puede ser mal visto. En este contexto, el amor romántico se convierte en algo que debe ser cuidadosamente ocultado y que a menudo se vive en secreto. Por otro lado, el honor familiar puede recaer de manera desproporcionada sobre las mujeres, lo que las hace aún más vulnerables a situaciones de control y opresión. Si una mujer, por ejemplo, rompe las reglas o se involucra en una relación prohibida, las consecuencias pueden ser devastadoras no solo para ella, sino para toda su familia. Y es aquí donde el drama alcanza niveles increíbles. El estigma social asociado con la deshonra puede llevar a que una mujer sea rechazada por su propia familia y por la sociedad. Las mujeres que han sido obligadas a casarse y que buscan escapar de su matrimonio pueden enfrentarse a la violencia, al ostracismo y a la falta de apoyo. Incluso pueden ser asesinadas en nombre del honor familiar, una práctica atroz que sigue siendo una realidad en algunas partes del mundo. Claro, es importante aclarar que la realidad turca es muy diversa y no podemos generalizar. Existen regiones y comunidades donde las costumbres son más flexibles y donde las mujeres tienen más libertad para tomar sus propias decisiones. Y es cada vez más frecuente encontrar jóvenes que desafían las tradiciones y que luchan por elegir su propio camino. Las ciudades principales, por ejemplo, son un reflejo de la globalización, donde las normas sociales son más relajadas y la influencia occidental es más notoria. En estas áreas, las mujeres tienen más oportunidades educativas y profesionales, y también tienen más libertad para elegir a sus parejas. La influencia de los medios de comunicación, la educación y el acceso a la información han contribuido a un cambio en la forma en que los jóvenes ven el matrimonio y las relaciones. Sin embargo, aún así, es innegable que las bodas obligadas y las pasiones prohibidas siguen siendo una realidad para muchas personas en diferentes partes de Turquía. Las diferencias entre las zonas urbanas y rurales son muy marcadas, y la influencia de las tradiciones religiosas y culturales varía de una comunidad a otra. Es importante reconocer que la experiencia de las mujeres turcas es muy diversa y que no se puede reducir a un estereotipo. Y es esta mezcla de tradición y modernidad, de reglas estrictas y anhelos de libertad, lo que hace que las historias de amor en Turquía sean tan fascinantes y, a veces, tan desgarradoras. Son historias que nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias concepciones del amor, la libertad y la felicidad.
Son historias que nos muestran que, a pesar de las diferencias culturales, todos compartimos los mismos deseos y miedos, los mismos anhelos de ser amados y de vivir una vida plena. Y en este sentido, estas historias turcas resuenan en lo más profundo de nuestras almas. A través de estas historias, podemos ver la lucha universal por el amor y la libertad, y podemos conectar con las emociones humanas que trascienden las fronteras culturales. Son historias que nos hacen cuestionar las normas sociales y que nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la autonomía individual y el respeto por la diversidad. Hemos visto cómo las presiones sociales pueden llevar a bodas forzadas, matrimonios que no se basan en el amor, sino en la conveniencia o las expectativas familiares. Hemos explorado cómo las pasiones prohibidas pueden florecer en este contexto, desafiando las normas y arriesgando todo por un amor imposible. Hemos hablado de la importancia del honor y la reputación en la sociedad turca, y cómo éstas pueden llegar a controlar y a limitar la libertad de las personas, especialmente de las mujeres. Y hemos visto que la realidad es más compleja de lo que imaginamos, que existen diferencias y matices que debemos tener en cuenta al acercarnos a estas historias. Las complejidades de la sociedad turca, la lucha entre la tradición y la modernidad, y el impacto de las normas sociales en las relaciones humanas son todos temas que merecen una reflexión profunda. Estas historias nos enseñan que la lucha por la autonomía individual y el derecho a amar libremente son valores universales que debemos defender en todas las culturas. A lo largo de este viaje hemos conocido casos llenos de dolor y sufrimiento, pero también hemos visto destellos de valentía y esperanza. Hemos sido testigos de cómo el espíritu humano se resiste a ser oprimido, cómo las personas encuentran la fuerza para luchar por sus sueños, incluso cuando las circunstancias están en su contra. Y hemos entendido que las historias de amor, en todas sus formas, son un reflejo de nuestra propia humanidad, con sus luces y sus sombras, con sus alegrías y sus tristezas. El amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa que puede superar incluso las barreras más difíciles. Estas historias nos recuerdan que el amor es un derecho humano fundamental y que todos merecemos la oportunidad de vivir una vida plena y feliz. Espero que este recorrido por los secretos turcos, las bodas obligadas y las pasiones prohibidas, haya sido tan enriquecedor para ustedes como lo fue para mí. Es importante recordar que esta no es una mirada crítica a la cultura turca, sino un intento de comprender las complejidades de una sociedad que, como cualquier otra, tiene sus propias particularidades. No debemos juzgar desde nuestra propia perspectiva, sino tratar de entender las razones detrás de cada tradición y costumbre. Y, sobre todo, recordar que, más allá de las diferencias culturales, todos compartimos los mismos anhelos y aspiraciones. La búsqueda del amor, la libertad y la felicidad es una constante universal, algo que nos une como seres humanos. La empatía y el entendimiento son esenciales para construir un mundo más inclusivo y tolerante. Debemos aprender a respetar las diferencias culturales sin dejar de lado la importancia de defender los derechos humanos y la libertad individual. Me gustaría agradecerles de corazón por acompañarme en esta aventura. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté creándolo. Sé que este tema es un tanto delicado y que puede generar diferentes opiniones, así que me encantaría saber qué piensan ustedes. Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leer todas sus reflexiones y perspectivas. Sus comentarios son muy valiosos para mí, y me ayudan a comprender mejor sus inquietudes y perspectivas. Me interesa mucho saber cómo han recibido esta información y qué reflexiones ha generado en ustedes. Si les gustó el vídeo, no se olviden de darle un gran like, compartirlo con sus amigos y familiares y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido como este y a llegar a más personas interesadas en explorar estos temas tan fascinantes. Y no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo vídeo. Recuerden que el conocimiento y el entendimiento son las mejores herramientas para construir un mundo más justo y empático. Sigamos aprendiendo, sigamos reflexionando y sigamos compartiendo nuestras historias. Y recuerden, nunca dejen de soñar y de luchar por lo que aman. La esperanza es un motor poderoso que nos impulsa a seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. No debemos renunciar a nuestros sueños y debemos seguir luchando por un mundo mejor donde todos podamos vivir con dignidad y libertad. Hasta la próxima y muchas gracias por estar aquí. Los quiero un montón.